Parábolas de vida. Parábolas de vida. Capítulo 13 de Mateo. Por favor, si tienen sus Biblias, abran sus Biblias ahí en sus casas. Capítulo 13 de Mateo. Si tienen ahí ya su cafecito listo, si tienen su agüita, relájense y por favor vamos a poner atención. Tenemos una hermosa enseñanza. Me habló mucho el Señor acerca de estas dos parábolas con las que estamos cerrando esta serie de Mateo capítulo 13. Empezamos a estudiarlas en este mes de abril. Siete parábolas, siete historias que Jesús contó, en las cuales el Señor nos está reflejando cómo se iba a establecer el reino de Dios. Cómo es que Él iba a establecer su reino en esta tierra, un reino que se iba a convertir en su pueblo escogido, en el pueblo adquirido por Dios, en la nación santa de la que habla el apóstol Pedro, llamado Iglesia. El Señor Jesús, a través de las parábolas, siempre habló de la semejanza de las cosas de la vida diaria con la iglesia, con el reino de Dios. Los primeros discípulos que estaban escuchando estas palabras, la gente que rodeaba a Jesús todos los días, no entendía exactamente lo que estaba pasando todavía, no entendía lo que el Señor les estaba queriendo decir en estas parábolas. De hecho, la Biblia nos enseña que el Señor les hablaba de manera encubierta a través de parábolas. Muchos consideraban que solamente les estaba contando historias de la vida diaria, porque estaban acostumbrados ellos a ver todas estas escenas que el Señor les hablaba. El Señor les hablaba de escenas del campo, escenas de la familia, escenas de los que los estaban oprimiendo, de los que los dominaban, los romanos, en fin. El Señor usaba esas escenas de la vida diaria para hacerles una similitud de cómo era el reino de Dios, cómo se estaba estableciendo el reino de Dios. Pero en esas historias, en estas parábolas, de manera encubierta, el Señor les estaba revelando ya a los discípulos cómo iba a operar y cómo ellos iban a entender el concepto de iglesia. El Señor ya desde ahí nos estaba hablando también a nosotros a través de los siglos y del tiempo, nos estaba hablando acerca de cómo se iba a establecer la iglesia y los secretos de la iglesia que iban a permanecer a lo largo de los siglos hasta que Él regrese nuevamente por nosotros. Así es que vamos a hablar de las dos últimas parábolas de este capítulo 13 de Mateo. Si recuerdan, empezamos estudiando la primera parábola, la parábola del sembrador, donde vimos el inicio del reino de Dios, el inicio de la iglesia, cómo ese sembrador que es Cristo fue sembrando esa palabra de Dios, la semilla preciosa que fue cayendo en la tierra, como hasta el día de hoy la palabra de Dios sigue cayendo. La semilla se esparce por todos lados. No todos la reciben igual, no todos son los que vienen al conocimiento de Cristo. Algunas personas se atreven a transitar y pasar solamente por la puerta estrecha, ¿verdad? Pero mucha gente prefiere el camino de la puerta ancha que conduce a la perdición eterna. En estas dos últimas parábolas de Mateo capítulo 13, Jesús nos revela todavía verdades del reino, verdades que seguimos viendo en la vida de las iglesias, en la vida del pueblo de Dios alrededor de todo el mundo, hermanos. Esto sucede no solamente en nuestra iglesia, no solamente en la iglesia en la que te congregas, sino en todas las iglesias alrededor del mundo. Son las mismas situaciones que han sucedido a lo largo de 20 siglos en todos los idiomas, en todas las culturas, en todas las regiones, en todos los países. Es lo mismo que sigue viviendo y son los mismos principios que aplican aunque hables chino, mandarín, inglés, japonés, tailandés, coreano, hables lo que hables, español, lo que hables, mixteco, zapoteco, quechua, hables lo que hables, los mismos principios de la palabra de Dios tienen el mismo significado y tienen el mismo peso sobre la responsabilidad de la iglesia. En la sexta parábola que vamos a ver el día de hoy, Jesús vuelve a referirse a la iglesia para darnos una enseñanza clara acerca de lo que significa en este caso el valor, el precio de haber encontrado el camino, la verdad y la vida. Nos da un ejemplo claro de que es mucho más precioso y preciada la vida eterna que Él nos ofrece que
todas las comodidades, lujos o placeres que el mundo nos pueda ofrecer. Así es que vamos a ver algunas de estas enseñanzas que tenemos en estas parábolas. ¿Listos? Vamos a empezar con la parábola número 6, la parábola de la perla de gran precio. Abran sus Biblias, Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Otra vez vamos a leerlo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Dice aquí la palabra de Dios dice la palabra que el reino de los cielos es semejante a. Ahora, en todas estas parábolas estamos hablando acerca de lo que es semejanza, similitudes. El Señor habla acerca de las cosas que nos son comunes, que nos son familiares a cada uno de nosotros. Y en este caso está hablando acerca de un hombre que se dedica al negocio de las perlas. Yo no sé si algunos de ustedes, o más bien todos, saben lo que son las perlas. A mi esposa le encantan las perlas. Le pedí que me prestara una. Su perlita más valiosa, que es esta, no sé, a ver si la alcanzan a ver ahí. Esta es una perlita. Esta aquí, más lejitos, ahí. Esta es una perlita. Esta, no me pregunten cuánto costó, pero costó. Fue cuando había con queso las enchiladas, así es que fue un regalo que le hice a mi esposa hace algunos años. Y es una perla muy bonita, tiene un brillo muy, muy especial, es muy bonita. Y el Señor nos está hablando aquí de este hombre que ese era su negocio. Él se dedicaba a comprar y a vender perlas. Ahora, las perlas son consideradas como piedras preciosas. Hay perlas que son cultivadas, son naturales, pero hasta cierto punto son medio artificiales porque engañan a la austrita, ¿verdad? Le ponen el granito de arena para que se fabrique la perla, pero otras se dan de manera completamente natural. Esas son de mayor tamaño, tienen mayor pureza y tienen un precio bastante alto. Una persona que sabe distinguir entre la calidad de las perlas sabe que el precio entre ellas puede ser desde $100 hasta $10,000. Estuve buscando en internet y hay perlas de hasta $10,000. Imagínense, hermanos, el valor de esa piedra y la hermosura de ese tesoro, ¿verdad? Depende de su pureza, depende de su color. Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos quiso enseñar en esta historia de este hombre que buscaba perlas? Vamos a ver en primer lugar, el evangelio es completamente natural. La primera enseñanza que tenemos en esta parábola y que es muy parecida a la parábola anterior que vimos la semana pasada del hombre que encontró un tesoro en el campo, es más o menos parecida. Volvemos a ver aquí solamente aparece un mercader, aparece una persona. ¿De qué nos habla esto? Nos dice que era una familia, no dice que era aquí una familia, no dice que era un grupo de hombres, no dice que era dos personas que iban juntas caminando, no. Nos está hablando aquí solamente de un mercader, de una persona. Esto nos habla en primer lugar, hermanos, y la enseñanza que nos deja esta parábola para la iglesia, es que el evangelio es personal. El evangelio no es comunitario. Ahora, ahorita no se espanten y entiendan esta palabra. Por supuesto, somos iglesia, vivimos todos juntos. Pero lo que estoy diciendo es que mi responsabilidad ante cómo respondo a la palabra de Dios es totalmente individual. El buscar a Jesucristo, el querer tener una relación con Dios, la salvación de mi alma es enteramente personal. No depende de nadie más que de mí. No por el hecho de que yo sea salvo,
quiere decir que automáticamente mi familia, mi esposa y mis hijas automáticamente son salvas también. Cada una de ellas tiene que tener su propia experiencia de encuentro personal con Cristo. Cada uno de mis familiares, cada uno de mis amigos tiene que tener un encuentro personal con Cristo, porque la salvación es personal. La Biblia establece que cada uno de nosotros se va a presentar delante de Dios y cada uno de nosotros dará al Señor cuentas de cada uno de nosotros. Dice Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo no voy a dar cuentas de ninguno de ustedes. Yo voy a ser responsable del ministerio que se me entregó, pero de la vida de cada uno de ustedes, cada uno de ustedes tendrá que darle cuentas a Dios. Y ahí no le va a poder echar la culpa ni a la iglesia, ni le va a poder echar la culpa al pastor, ni le va a poder echar la culpa a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus padres, ¿eh? No va a decir, Señor, es que la palabra que me diste, fíjate que no pude porque mi esposo. Es que fíjate que no pude porque mi esposa. Es que fíjate que el pastor. Es que fíjate que la iglesia. No. Cada uno, el Señor nos va a pedir cuentas de nuestra relación que tengamos con Él. Espero que estemos entendiendo esto, hermanos. En otras parábolas, también el Señor nos habló acerca de esta individualidad del evangelio. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? No la vamos a ver ahorita, pero si ustedes se acuerdan, el Señor le entrega a uno de sus siervos 5 talentos, a otro 3 y al otro 1. Dice la palabra de Dios que cuando este hombre regresó a pedirles cuentas, los llamó uno por uno. Y al que le entregó 5 talentos, le pidió cuentas. Y este solito le entregó otros 5 talentos. Y después dice que lo reconoce, lo pone aparte y llama al que sigue. A ti te entregué 3. ¿Qué pasó? Señor, me diste 3. Aquí hay otros 3. Ok, muy bien hecho. Pásale por acá. Y después llama al que le dio 1. Y el que le dice 1, Señor, me diste 1 y es el que tengo aquí porque lo escondí en la tierra y no hice nada con él. Y le dice siervo malo y negligente, ¿verdad? Y lo pone aparte. Ahora, el Señor Jesús en ningún momento les dijo, ustedes 3 con los talentos tienen 8 o 9 talentos. Júntenlos y a ver qué pueden hacer juntos. No los mandó a trabajar juntos. No les dijo que juntaran todos los talentos a ver qué podían lograr entre todos. Les pidió cuentas de manera individual. Hermanos, el evangelio, lo que el Señor siembra en mí, la palabra de Dios que cae en mi corazón, yo soy el único responsable de esa palabra. Y de cada palabra que el Señor ha depositado en tu corazón, el Señor te va a pedir cuentas. No me las va a pedir a mí, no se la va a pedir a tu familia, no se la va a pedir a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tus padres, ni a la iglesia. Dios te va a pedir cuentas a ti y a mí de manera personal. Yo solamente respondo por mi vida y por lo que yo haya hecho con ella, cómo me comporté, qué tanto obedecí la palabra de Dios, si mi vida fue una vida de servicio, una vida de testimonio o fue todo lo contrario. Por supuesto que es mi responsabilidad compartir el Evangelio de Jesucristo. Por supuesto que es mi responsabilidad, mi privilegio y mi gozo hacer que muchas personas más puedan conocer al Señor y seguir sembrando la semilla de la vida eterna. Por supuesto, es mi responsabilidad. Pero la respuesta de esa semilla, la respuesta de la palabra de Dios al llamado que el Señor está haciendo es completamente individual. El reino de los cielos es semejante a un mercader, uno solo. Cada uno de nosotros ha recibido ese llamado. Cada uno de nosotros va a dar cuentas delante de Dios de qué es lo que hicimos con nuestras vidas, qué hicimos con esa semilla que fue sembrada en nuestras vidas y qué fue el resultado que pudimos obtener de esa semilla puesta en nuestro corazón. Por eso aquí el Señor habla solamente de un mercader que encontró esta perla preciosa, una sola persona. Él estaba haciendo todo lo posible por sí mismo, por conseguir todo lo que fuera necesario para poder tener esa perla. Cada uno de nosotros responderá
delante de Dios. Esa es la primera enseñanza. Vamos a la siguiente. El mercader sabía lo que buscaba. Esta es la siguiente enseñanza. El mercader sabía lo que buscaba. El versículo 46 dice, habiendo hallado una perla preciosa. La segunda enseñanza que tenemos en esta parábola de la perla de gran precio es que este mercader es un hombre que está buscando buenas perlas. Es un hombre que sabía de perlas, sabía distinguir cuando una perla era auténtica, cuando una perla tenía el tamaño necesario, cuando una perla tenía la coloración suficiente para aumentar su valor. Es un hombre que sabe lo que está buscando, conocía su producto. Esto nos habla, mis amados hermanos, de mucha gente que anda buscando a Dios. Lo anda buscando quizás en las religiones. Nos habla también de que mucha gente anda buscando también al Señor en ideologías. Lo anda buscando también a través de la naturaleza, en esos movimientos de que en contacto con la naturaleza para estar en contacto con el creador del universo. Yo no sé si ustedes han oído esos rollos metafísicos y que el universo y que las vibras del universo y que vamos a alinearnos a la naturaleza y los... Hermanos, toda esa gente de alguna manera está buscando a Dios. Quieren encontrarse con el Señor. No saben cómo hacerlo. Lo están buscando en diferentes formas de cultos. Muchos saben que quieren esa perla, pero no todos están encontrando esa perla. Muchas de esas perlas que encuentran, baratas, les ayudan a ser mejores. Se sienten mejores muchas veces. Sienten que sus emociones pueden descargar mejor, pero sin embargo no son la perla de gran precio. No es el evangelio real. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y fíjate cómo termina Pablo ahí a los colosenses, y no según Cristo. Mucha gente, hermanos, quizás algunos de ustedes pasaron por ese proceso, buscando en el pasado poder llenar este vacío que había en nuestros corazones, poder llenar ese deseo de conocer a Dios. Sin embargo, mucha gente va caminando por la vida tratando de buscar a Dios, quizás de manera sincera, porque mucha gente hasta eso lo hace de manera sincera. Sin embargo, lo hace en las formas equivocadas. Mucha gente lo trata de buscar a través de las obras. Mucha gente trata de encontrarse a Dios diciendo, pues yo hago buenas obras. Otros a lo mejor también están buscando al Señor a través de ritos, de tradiciones. Los podemos ver, acaban de pasar la Semana Santa. Este año, pues por la pandemia se cancelaron en todo el mundo las actividades, pero normalmente, cuando no existen estos problemas, ustedes saben, en muchos países del mundo, en muchos lados, se hacen esas representaciones muy gráficas, muy explícitas. De hecho, en Filipinas inclusive hay gente que se crucifica literalmente y se clavan en las cruces, ¿verdad? Porque de esa manera piensan que a través de esos ritos ellos pueden acercarse un poquito más a Dios. Ellos piensan que pueden ser agradables a Dios. Ellos pueden sentir que tienen el favor de Dios y sienten que su espíritu está más conectado con Dios. Hermanos, esas son perlas que les hacen sentir bien, son perlas que les hacen sentir un poquito mejor, solamente un pequeño espacio de tiempo. Pero no son las perlas de gran precio, no es el evangelio real, no es lo que Cristo vino a darnos, y entonces todo eso pierde su valor. Hay mucha gente que ha buscado al Señor tratando de hacer buenas obras, ritos, religiones, ideologías, filosofías, dice Pablo aquí, por medio de huecas filosofías y sutilezas, y no según Cristo. Pero en medio de todas estas ideologías de este mundo, hermanos, podemos identificar cuál es la verdadera perla, y la mejor manera de poderlo identificar es saber que Cristo nos vino a dar libertad. Y la única forma de saber que Cristo nos vino a dar libertad, y la única forma de poder encontrar la verdadera
perla de gran precio es meternos a la palabra de Dios, es meternos a escudriñar, es meternos a leer, es meternos a buscar, a ojear, a empaparnos de la palabra de Dios, a devorar la palabra de Dios y a conocer lo que el Señor quiere hablarnos a nuestra vida personal a través de su palabra. Esa es la única manera de conocer la palabra de Dios. Alguien nos habla de Jesucristo, alguien nos invita a la iglesia, asistimos, escuchamos, wow, esto es lo que yo andaba buscando, esta es la relación que yo estaba buscando. No es que me decía un canto viejito por ahí, no es que me cambié el chaleco, es que lo traía al revés. No es que me cambié de religión, es que encontré la perla de gran precio, encontré la esencia del evangelio, encontré que es por la fe en Jesucristo. Encontré que no es por obras para que nadie se gloríe. Encontré que soy justificado por medio de Jesucristo. Encontré que ahora yo soy acepto en el amado. Encontré que ahora yo soy parte de una nación santa, de un pueblo adquirido por Dios, de un linaje escogido y de un real sacerdocio. Esa es la perla de gran precio. No lo sabía cuando estaba yo en el mundo, no lo sabía cuando andaba yo buscando por todos lados lo que quería encontrar. Yo sabía que tenía necesidad de Dios, yo sabía que quería buscar a Dios, yo sabía que mi espíritu necesitaba encontrarse con Dios, pero no encontraba la perla. Pero una vez que la encontré, una vez que encontré a Jesucristo, una vez que alguien me dijo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, una vez que la encontré, entonces tengo que hacer lo que hizo este mercader. En tercer lugar, dice que el mercader está dispuesto a darlo todo por esa perla. Versículo 46, fue y vendió todo lo que tenía y entonces la compró. La vida eterna que Cristo nos ha dado, hermanos, es gratuita. ¿Ok? La vida eterna es gratuita. El agua de vida que el Señor nos da todos los días a beber es gratis. Él pagó el precio. Sin embargo, si realmente nosotros queremos disfrutar de esa vida nueva que Cristo ofrece, tenemos que dejar todo lo que nos estorba y todo lo que no tiene sentido en esta vida. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mucha gente se confunde en este punto, hermanos. Mucha gente piensa que deben convertirse casi en monjes o monjas apartados de este mundo para poder encontrar al Señor Jesús. No es así, no es así. Jesús lo que nos pide no es salirnos de este mundo, sino apartarnos del pecado y de todas las cosas que nos separen de Él, de todas las cosas que nos quiten la prioridad que es Él. Yo he conocido a lo largo de mi vida cristiana, y quizás ustedes también, a muchos artistas, mucha gente del mundo del espectáculo que se convierten al Señor. Sin embargo, cuando muchos, no todos, pero algunos de ellos, cuando quieren seguir viviendo con un pie en la farándula y otro pie dentro de la iglesia, al final vuelven a caer en todo lo que hacían antes, porque no estuvieron dispuestos, como este mercader, a vender todo, a dejar todo, con tal de conseguir esa piedra preciosa. Algunos más quieren traer su mundo viejo. Todas las cosas que tenían en el mundo se las quieren traer también a la iglesia y seguir viviendo con las cosas del mundo, ahora disfrazadas de evangelio, disfrazadas de cristianos. No, hermanos, no funciona así. No funciona así. Si no estoy dispuesto a entregarle al 100% al Señor
toda mi vida, si no estoy dispuesto a renunciar a todo lo que yo hacía y tenía en el mundo, si no estoy dispuesto a renunciar a vicios, a una vida de inmoralidad, a una vida de diversiones que sabes que son pecado, actividades que aunque también no sean pecado, te absorben y te quitan el tiempo de Dios, aun cuando tu trabajo se vuelva más importante que Dios, entonces no estamos dispuestos a conseguir la perla de gran precio. Y mucha gente puede decir, es que es muy difícil dejar eso. Es que yo no sé cómo voy a vivir sin eso. Es que me gusta mucho. Puedes poner las excusas que quieras, pero eso significa que no estás dispuesto, que no te interesa, no quieres tener esa perla. No eres digno de tenerla. Y si la llegas a tener, no la vas a apreciar. Es mejor quedarse como estabas. La última parábola del capítulo 3, hermanos, para cerrar esta serie de mensajes, es la parábola de la red, donde nuevamente el Señor vuelve a revelar, al igual que en el trigo y la cizaña que vimos hace 2 semanas, cómo se va a desarrollar el fin del mundo para los creyentes. Dice el versículo 47, seguimos en Mateo 13, versículo 47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Otra vez vemos en esta parábola una escena que a todas las personas que Jesús les está hablando les resulta familiar. De hecho, varios de los discípulos cercanos al Señor Jesús eran pescadores de oficio, quizás de varias generaciones. Sabían de lo que Jesús estaba hablando y sabían que era verdad, porque así funcionaba el negocio de la pesca. Ahora, ¿cómo encajaba esta verdad en la iglesia? Primero, el primer concepto es la iglesia verdadera y la iglesia falsa. En esta última parábola sobre el reino de los cielos, tenemos otra vez esta referencia a la iglesia verdadera y la iglesia falsa. La iglesia verdadera, dentro está también la iglesia falsa. Las dos en el mundo. La red, dice aquí, fue echada en el mar. Isaías 57:20 nos dice que el mar es el mundo perdido. Dice Isaías, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Es decir, el mundo en esta parábola está representado por el mar. La iglesia somos los pescadores y nosotros arrojamos la red. Al igual que la parábola del trigo y la cizaña, nos damos cuenta que en la iglesia van a llegar todo tipo de personas, hermanos. Siempre va a haber personas sinceras, deseando agradar a Dios, deseando buscar a Dios, y también habrá gente oportunista y que solamente esté buscando causar problemas en la iglesia. Ahora, esto lo vemos, hermanos, desde el primer siglo. Por eso Pablo escribió la primera carta a los Corintios. Por eso se escribieron algunas de las otras cartas también. Y por eso también en Apocalipsis, en los primeros capítulos, en los mensajes a las iglesias, el Señor tiene que advertirle a la iglesia de la presencia de personas, porque en la red se vino de todo y llegaron personas que solamente querían confrontar, querían traer sus ideas, traían ideas raras, traían doctrinas de afuera y querían entrar y confundir a la iglesia. Muchos de ellos causaban divisiones, muchos de ellos estaban separando a las iglesias, algunos de ellos estaban menoscabando la autoridad de los apóstoles, sobre todo la de Pablo. Entonces, en la iglesia había de todo. Hoy, 20 siglos después, es exactamente lo mismo en todas las iglesias. Por esto, mis amados hermanos, por esto,
donde quiera que me veas y en la iglesia que te congregues, gracias a Dios, nos están viendo de diferentes lugares y de diferentes iglesias, y ojalá este mensaje pueda llegar a diferentes iglesias, hermanos. Dios jamás, el Señor nos puso a nosotros a trabajar y a echar la red. Siempre va a haber en las iglesias personas que quieran desviarnos del camino del Señor. Siempre va a haber quien nos pague mal. Esto es cierto, esto pasa en todos lados. Muchos cristianos han puesto su mirada en estas personas, en este tipo de peces que llegaron en la red a la iglesia, que quizás son parte de la cizaña que el enemigo sembró, quizás son parte de esta pesca que se trajo de todo, que arrasó con todo. Y cuando la iglesia, la gente de la iglesia, los hijos de Dios ponen su mirada en ese tipo de personas, muchas veces puedes enfriarte, puedes amargarte y puedes hasta apartarte del Señor. Y te vas hablando de la iglesia por causa de una o de dos personas que te trataron mal o que hicieron algo que no era lo correcto o que viste algo que no correspondía a la iglesia, viste cómo se comportó la cizaña, viste el comportamiento de los peces malos que llegaron en la red y te espantaste. Dejaste de poner tu mirada en el Señor y te espantaste y dijiste, yo no quiero estar en ese lugar. Uy, no, qué horror, ese lugar, guácala, yo no quiero ni acercarme. ¿Por qué? Porque ahí, no, hombre, hay cada gente ahí. Por supuesto que hay. Por supuesto, aquí lo estamos viendo en la palabra de Dios. El Señor en ningún momento dijo que el reino de los cielos estaba conformado por pura gente pura y santa. El Señor nos está diciendo que en la red viene de todo. El propósito de la iglesia es echar la red y va a venir de todo. Hermanos, amados hermanos, por favor, no dejen por nada del mundo que nada de esto nos aparte del gozo del Señor. No vale la pena desgastarse con los peces malos que entran en la red. Sigamos buscando la presencia de Dios y no por los malos dejemos de echar la red cada vez que el Señor nos los pida. Yo he conocido iglesias que dicen, aquí somos poquitos, nos conocemos todos y somos puros buenos y santos. No es cierto. No es cierto. Esa no es la función de la iglesia. La iglesia no está para ser un pequeño club de santos. Esa no es la iglesia. La iglesia está mandada a aventar la red. La iglesia está aventada a cultivar un campo donde hay trigo y hay cizaña. La iglesia está enviada para agarrar de todo, aventar la red y recoger de todo. Ese es el trabajo de la iglesia. Y no porque vengan peces malos o porque venga cizaña en la cosecha, yo me voy a apartar de la iglesia, mi vista se va a desviar hacia eso y voy a quitar mi vista del Señor. Eso, perdón la palabra, hermanos, y perdón la expresión, pero eso es una reverenda tontería. No puedo vivir así, no puedo ser cristiano, no puedo decir que soy hijo de Dios si solamente estoy viendo lo que hace fulano, fulana, lo que hacen en la iglesia, lo que se hizo mal, y eso lo tomo como pretexto para alejarme entonces de la iglesia. Y entonces cuando ando por allá hablando y diciendo, yo mismo me convierto en cizaña y yo mismo me convierto en un pez malo que vino en la red, porque estoy empezando a hablar y a contaminar a otros antes siquiera de que vengan a la iglesia. Segunda enseñanza de esta parábola, aquí ya no es un trabajo personal, ya no estamos hablando de un mercader, ya estamos hablando de un equipo, ya estamos hablando de la iglesia. El versículo 48 dice, y una vez llena, la sacan, con N, estamos en plural, la sacan a la orilla y sentados, todos ellos, los pescadores, los que participaron, sentados, recogen, plural, lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. ¿Se dan cuenta? Aquí esta parábola ya está hablando en plural. La parábola anterior habló de un mercader. La parábola número 5 habló de un hombre que encontró en el campo un tesoro. Uno. Aquí está hablando de un equipo. Aquí está hablando de la iglesia. Una vez llena, la sacan. ¿Quiénes la sacan? Los pescadores. Los pescadores. Hermanos, la gente que estaba escuchando a Jesús sabían que la pesca
La pesca que ellos practicaban, la pesca comercial, no la pesca deportiva, la pesca comercial, no se practicaba de manera individual. Tenían que ser equipos. Si ustedes se acuerdan la historia, cuando Jesús va a llamar a sus discípulos, les dijo que fueran mar adentro y que empezaran a echar la red del lado derecho del barco, ¿verdad? De la lancha. Y cuando echaron la red, dice, eran varios en una lancha, echaron la red y dice que cuando la jalaron, traía tal cantidad de peces que no podían con la pesca. Tuvo que venir la otra lancha con otros pescadores, no eran individuales, no era una persona en una lancha y otra en otra, era un equipo en una lancha y era otro equipo en otra lancha, y entre los dos equipos lograron levantar la red y llevarla a tierra. Los dos equipos, un grupo de gente, una iglesia. Hermanos, nosotros formamos un equipo de gente. Vida Nueva es una lancha, Puebla, Plenitud Cristiana es otra lancha, Puebla, Cornerstone es otra lancha, San Diego es otra lancha, y donde quiera que esté la iglesia del Señor representada, todas las iglesias locales, somos cada quien una lancha, y cada lancha tiene un equipo de pescadores, y ese equipo de pescadores es el que está jalando las redes. Aquí estamos hablando de un plural, hermanos. La iglesia no es para ser un tribunal que juzga a las personas que quieren entrar por sus puertas. Déjeme repetirlo. La iglesia no es un tribunal que juzga a las personas que quieren entrar por sus puertas. La iglesia es para toda clase de peces. El llamado de la iglesia es para lanzar la red, para tratar de adoctrinar a todas las personas que quieren escuchar la palabra de Dios, enseñando estas cosas que yo os he mandado. Muchas veces, un pez para el mundo es un pez muy feo, quizás, desagradable, sin valor. Pero el poder de Dios puede cambiar el corazón de un hombre y hacerle apto para entrar en el reino de Dios. Me impactó mucho una historia que leí esta semana de un hombre llamado Mel Trotter, el siglo pasado. Dice que este hombre Mel Trotter vivía en la ciudad de Chicago, aquí cerquita de nosotros. Era un alcohólico, era un borracho, estaba perdido en el vicio. No podía vivir sin alcohol. Su pequeña niña murió. Y dice que cuando su pequeña niña murió, este hombre vendió los zapatitos de su niña para poder comprar alcohol. Unas semanas después, cuando estaba pensando en quitarse la vida, en una noche de invierno, dice que pasó caminando por la ciudad y vio luz en un lugarcito y gente cantando. Era una iglesia. Y el hombre se acercó, entró a esa iglesia, y cuando se hizo el llamado para entregar su vida a Cristo, el hombre se entregó al Señor. Su vida se transformó totalmente, se transformó en una nueva persona, consagró su vida al Señor y se convirtió en un gran predicador que sirvió al Señor por muchos años en la ciudad de Chicago. Hermanos, las iglesias están llenas de esta clase de testimonios. Por todos lados escuchamos testimonios de gente que llegó a la iglesia. Quizás a los ojos de alguien dijo, esa persona no vale. Ese es un pez malo, ese es cizaña. Pero Dios es el que juzga. Dios es el que transforma. Dios es el que puede cambiar. Nosotros muchas veces como iglesia, hermanos, como creyentes, en cuanto llegan las personas a la iglesia, las etiquetamos. A veces sabemos un poquito del pasado, sabemos un poquito del contexto de las vidas de esas personas y las etiquetamos. Inmediatamente decimos, este es un pescado malo, esto es cizaña, esto va para afuera, esto no entra aquí. Y queremos segregar y queremos controlar solamente quiénes, y nosotros nos ponemos a decir quién sí y quién no. Hermanos, este no es el papel de la iglesia. El papel de la iglesia es lanzar la red. El papel de la iglesia es traer a todos que vengan y darles la oportunidad. Algunos van a aceptar, algunos no la van a aceptar, algunos van a caer, algunos van a regresar, algunos después de tropezar se van a levantar, pero siempre vemos testimonios de gente cambiando, de gente siendo llena por el Espíritu Santo. Nosotros no juzgamos quién entra y quién no. Ese es el trabajo del Señor, ese es el trabajo de los ángeles al final de los
tiempos. Por último, dice que los peces buenos son los que van primero. En esta parábola leímos también, en la parábola del trigo y la cizaña, leímos acerca del fin del siglo. Cuando todos los peces, ahora en esta parábola de la red, cuando todos los peces serán recogidos, es interesante notar que los peces buenos, dice el versículo 48, que son recogidos primero, ¿verdad? La verdadera iglesia del Señor va a ser raptada de este mundo antes del fin. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero van los hijos de Dios. Primero van los cristianos. Primero van los que confiaron en el Señor. Primero van los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Primero van los que supieron vivir y supieron dejar todo para conseguir la perla de gran precio. Primero van aquellos que lograron diferenciarse del trigo y la cizaña. Primero van los que sacaron la levadura de sus vidas. Primero van los que recibieron la palabra en buena tierra y la palabra creció y se desarrolló y dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Primero, los muertos en Cristo resucitarán primero, y después vendrá el tiempo de la tribulación, donde el Señor entonces empezará a echar en una cesta lo que no sirva, los pescados que no sirvieron, los que no quisieron convertirse y ser transformados por el Espíritu Santo. Vendrá el fin y serán juzgados por el Señor. Esto es conocido en Apocalipsis y ya hablamos mucho de esto el año pasado como el juicio del gran trono blanco. En este evento los malos serán juzgados por sus obras, castigados en el fuego eterno, el infierno eterno por toda la eternidad. 7 parábolas, hermanos. 7 parábolas, Mateo capítulo 13, que nos hablan acerca de cómo es la vida de la iglesia, de cómo se establece la vida dentro de las iglesias, cómo funciona la iglesia. Hermanos, ojalá podamos estar meditando en estos días, en estas enseñanzas. Las puedes volver a ver, gracias a Dios están grabadas, las puedes ver aquí en Facebook Live, las puedes ver en el canal de YouTube de la iglesia. Vuélvelas a estudiar, vuélvelas a leer, vuelve a leer el capítulo 13 de Mateo. Entendamos cómo funciona la iglesia, hermanos, porque como les dije, para el próximo mes, si Dios permite, cuando la iglesia regrese, cuando la iglesia vuelva nuevamente a su trabajo, las cosas no van a poder ser igual. Dios nos está tratando. Dios está tratando con su iglesia. Dios está tratando con todos los pastores. Dios está tratando con los líderes. Dios está tratando con cada persona que sirve. Dios está tratando con la iglesia y nos está dando una visión diferente de cómo tenemos que trabajar. Y estas 7 parábolas, hermanos, nos preparan para un verdadero servicio al Señor. Podemos decir como conclusión general que a lo largo de estas enseñanzas el Señor nos ha dejado 3 cosas claramente en estas parábolas. Número 1, Él, Jesús, Él es el Señor de la iglesia. Nosotros solamente somos sus servidores. Segunda enseñanza, Él es el único que tiene autoridad para pedirnos cuentas y para juzgarnos. No somos los pastores, hermanos. No somos los líderes los que pedimos cuentas ni los que juzgamos a la gente. Nosotros sembramos la palabra. Nosotros tiramos la red. El Señor es el que se encarga. Y por último, la última enseñanza que nos dejan estas 7 parábolas. Solamente los que estén dispuestos a pagar el verdadero precio serán honrados al final de los tiempos. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Quiere el Señor, hermanos, que cada uno de nosotros podamos apreciar, podamos sopesar, aquilatar lo que el Señor nos ha hablado. Nuestras vidas, la vida de cada uno de nosotros hablará acerca del
resultado, del resultado de haber escuchado la palabra del Señor y de haber sido sensibles a la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, y yo quiero que le demos gracias a Dios por este tiempo que estamos pasando, hermanos, como iglesia. No es un tiempo quizás agradable, no es un tiempo fácil. ¿Qué más quisiéramos que estar todos juntos y celebrar juntos y estar juntos? Pero el Señor nos está enseñando cosas, hermanos. El Señor nos está hablando. Y yo de veras, de todo corazón, en estos días he estado orando y pidiéndole al Señor que Él me ayude y nos ayude a todos a escuchar lo que Él nos está diciendo en medio de todo esto. La relación dentro de nuestros hogares tiene que cambiar. Los matrimonios tienen que cambiar. La relación padres, hijos, hijos, padres tiene que cambiar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Pues gracias, hermanos, a todos. No sé si al final se escuchó, parece que hubo un delay por ahí. Pero gracias. Gracias a todos por estar presentes, hermanos. Gracias a todos por participar de este servicio. Espero en el Señor, hermanos, poder estar durante la semana, seguir viéndonos, seguir saludándonos, estar juntos. Seamos prudentes, por favor, seamos conscientes, no porque hay un grupo de rebeldes por ahí inconscientes que quieren salir a invadir las calles y demás. Nosotros también lo vamos a hacer. Esperen, por favor.